Hola, somos New Life y te damos la bienvenida a nuestra reunión virtual. Y sí, regresamos, volvimos. Después de estas vacaciones de YouTube, estamos de vuelta. Tuvimos algunas semanas de reuniones por Zoom con todos los que hacemos New Life y ahora estamos de vuelta. Seguimos desde casa, ya que como saben, en toda la región metropolitana de Santiago estamos en cuarentena hasta nuevo aviso. Pero nada de caras tristes. Estamos cada vez más cerca de nuestro reinicio. Nos alegra muchísimo verles las semanas anteriores por Zoom y compartir tantas experiencias, anécdotas, alegrías, sueños y deseos. Y hoy no es la excepción. Para los que están ahora mismo viéndonos en vivo, tenemos el chat activo, así que déjanos allí tus saludos y comentarios y estaremos respondiendo al instante. Si lo estás viendo diferido, igualmente déjanos tu pulgar arriba y comparte con tus amigos. Hoy iniciamos nuestra nueva serie de mensajes Secuelas. Durante 3 semanas estaremos hablando de todo lo que pasó después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué vino después? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cómo se vivieron esos momentos? Quédate allí que nuestro mensaje comienza ahora. Los dejo con Mauricio Segura y la primera parte de Secuelas. Estamos en la serie llamada Secuelas y hablaremos acerca del impacto de la resurrección y todo esto que provocó en el mundo. Hablaremos acerca de algo de historia y hablaremos también de la fe. Y una de las cosas que es importante revisar y dejar claro es que nuestra fe es más que un asunto emocional. Nuestra fe no es solo emoción. Y eso es gracias a la resurrección. Nuestra fe no se trata solo de un asunto de emociones, de las experiencias que hayamos vivido, aunque no negamos las emociones, pero es mucho más que eso. Nuestra fe es más que un asunto de superstición o asuntos de experiencias místicas que tú y yo hayamos tenido. Nuestra fe es mucho más que eso. Nuestra fe puede soportar el escrutinio o el cuestionamiento y lo ha soportado durante toda la historia. No es que antes la gente no pensaba y por eso no cuestionaba y ahora sí la gente piensa y por eso tiene duda y cuestiona. No, esto siempre fue así. El punto es que hoy ocurre algo interesante porque si nos detenemos y miramos bien lo que está ocurriendo hoy en el mundo, podemos ver lo siguiente. La gente está abandonando la fe por las razones incorrectas. La gente está alejándose de Dios o alejándose de la fe o de las iglesias por razones incorrectas. Primero, yo creo que todo seguidor de Jesús debe tener muy en claro por qué es un seguidor de Jesús. Suena muy obvio, pero debería cada seguidor de Jesús tenerlo claro, saber cuáles son los motivos y las razones de su fe. ¿En qué se basa su fe? ¿Cuál es el fundamento de su fe? Si su fe está basado en algo que es correcto o simplemente es información o solo es una cuestión de emocionalidad porque me gusta ir a la iglesia y sentir cosas o solo es porque hay que creer en algo, por eso hay que creer en algo y por las dudas creamos en Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe. Debemos tener muy en claro qué hace que muchos permanezcamos en la fe y otros hayan dudado y se hayan alejado de la fe. Piensen esto, y es algo que yo he investigado desde hace muchos años, incluso antes de creer en Dios. El ateísmo no se ha hecho más atractivo, sino que la religión
se ha hecho más irrelevante. No es que el ateísmo de pronto se volvió algo como muy wow y uno diga, no nos podemos resistir al ateísmo, es demasiado atractivo, es demasiado maravilloso ser ateo. Vengan todos y seamos ateos porque es espectacular, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Nada de eso, el ateísmo no tiene nada de eso. Es que la religión ha vuelto la fe cada vez más irrelevante, superficial, y eso ha hecho de que la gente se aleje. Ni hablar cuando los representantes de la fe o de Dios se han vuelto unos sinvergüenzas y han usado la iglesia o la fe para manipular a las personas. Porque es cierto, hay gente que no solo se aleja por una cuestión de ser irrelevante, muchos se alejan de la fe por haber sido heridos, juzgados o maltratados. Y a estos representantes como que se les olvidó el mandamiento principal de Jesús o la ley de Cristo, como decía Pablo, de eso de tratar a los demás o amar a los demás como Él nos amó y nos trató. Entonces, todo esto ha hecho que la gente se aleje de la fe y probablemente tú te estés preguntando, te preguntas, ¿en realidad yo tengo un buen fundamento de mi fe? ¿Mi fundamento es sólido? ¿O la verdad es que sí tengo dudas? Y eso es lo que hoy veremos y algunas de estas cosas que fundamentan realmente nuestra fe. Y lo que quiero que sepas hoy es que tú puedas entender cuál es el fundamento principal de la fe y cómo podemos soportar las dudas, los cuestionamientos y los escrutinios acerca de nuestra fe. Cosas como, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creo que cuando oro, Él me está escuchando? ¿Por qué creo que cuando estoy pasándolo mal, sé que Él es el que me sostiene? ¿O por qué llega al punto donde experimento una paz que sobrepasa todo aquello que entiendo? ¿Por qué los cristianos son capaces de perdonar lo que todos consideran imperdonable? ¿O por qué los cristianos son capaces de recoger niños, y lo hicieron así, niños abandonados o expuestos a morir para poder formar los primeros orfanatos que existieron en la historia de la humanidad? ¿Por qué los cristianos tienen esa capacidad? ¿Por qué fueron capaces de crear las primeras hospitales para la gente que no se muriera enferma? ¿O por qué crearon las primeras escuelas o las primeras universidades para que la gente se preparara? ¿Qué llevó a todos ellos a tener una fe a ese nivel? ¿Qué nos lleva a los creyentes a tener esperanzas donde pareciera solo haber problemas? El problema de esto es el siguiente. El cristianismo en el que crecimos está basado en dos cosas y se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy no soporta el escrutinio ni soporta la pregunta de un profesor, por ejemplo, de filosofía o los cuestionamientos básicos de la gente. Entonces, uno de los primeros puntos que tiene que ver con esto es lo que nos enseñaron. ¿Por qué el cristianismo es tan débil en este sentido? Es porque lo que nos enseñaron, porque siendo niños nos enseñaron que nos enseñaron acerca de Dios, pero lo hicieron con el mismo énfasis, por ejemplo, de la misma manera como nos enseñaron, por ejemplo, el viejito Pascuero o de Santa Claus. Nos enseñaron de eso y de pronto nos dimos cuenta que este señor, este viejito promotor de Coca-Cola, no existía y comenzamos a cuestionar eso y de pronto empezamos a cuestionar a este niño en el pesebre. Si te enseñaron, por ejemplo, acerca de la fe, pero como una cuestión de tradición, ya haya sido un influenciado por la Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica, es muy difícil sostener esa fe ya como adulto. Ni hablar si tus padres eran de esos que iban a la iglesia solo para los matrimonios, los bautizos o los funerales. Otra cosa que también ocurría es que cuando está basado en lo que nos enseñaron, es que tú no podías cuestionar nada de lo que te decía, ni del cura, ni del pastor, ni de la monja, ni del de la primera comunión. Tú no podías cuestionar nada. Ni siquiera había un espacio para poder hacer preguntas o para poder aclarar dudas. Solamente alguien te enseñaba y tú debías aprender todo eso que te decían sin cuestionar nada. Eso hace que la fe sea débil. Eso no es suficiente. El solamente enfocar o basar nuestra fe en lo que nos enseñaron hace que nuestra fe sea débil. Y el otro punto, y si eres alguien que lleva tiempo en la iglesia, a lo mejor te pido que tengas paciencia porque puede incomodarte un poquito, porque
El siguiente punto es basar nuestra fe solo en lo que la Biblia dice. Yo pienso que no es suficiente. ¿Por qué? Y antes de explicarle el por qué, para que algunos no se alarmen, quiero que sepan que yo creo en lo que la Biblia enseña. Pero debemos aprender a tener los contextos de los tiempos que ocurren. Porque mira, cada vez existen más personas que se acercan y enseñan acerca de contradicciones de la Biblia, enseñan cosas como que son cosas de otros tiempos o que eso es anticuado y que Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y hay un montón de cosas que personas se han puesto a enseñar y que las personas comienzan a tambalear su fe. Y que Dios, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento parece ser malo, pero en el Nuevo Testamento se pone bueno y eso es tan contradictorio, ¿no? Y entonces todos esos cuestionamientos aparecen en la vida de un creyente y comienzan a debilitarlo. Entonces, quizá para ti pueda ser sencillo, a lo mejor tú dices, bueno, pero yo puedo defender esas cosas, pero tu hijo puede hacerlo. Cuando te muestran contradicciones bíblicas, ¿qué respondes ante eso? O simplemente dices, yo creo porque soy un ser irracional y no me importa más si solamente creo porque soy así, o porque yo tengo una fe suficiente como para defenderla. Mira, la mayoría de las personas ni siquiera se sabe los 10 mandamientos. Ni siquiera se los saben. De hecho, estás tratando de pensar ahora en los 10 mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Te faltan 9. ¿Te lo sabes? Probablemente no te lo sepas. Pero supongamos que tienes una super fe y tienes la capacidad de defender todos estos cuestionamientos. Pero cuando a tus hijos los cuestionen así o cuando cuestionen a una persona que tú le estás enseñando acerca de la fe, tu hijo se sabe toda la Biblia para poder defenderla, o a esa persona que tú le estás enseñando de Dios se la sabe toda ya para defender todo. ¿Por qué? Porque el que tú le digas la Biblia lo dice, eso va a ayudarlo a que comience a tener duda y cuando vaya a la escuela o vaya a la universidad y le digan que todo esto es mentira y empiecen a mostrarle las contradicciones o aparentes contradicciones que existen en la Biblia, esa persona se va a llenar de dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando le digan que la Tierra tiene millones de años y no 6.000 años aproximadamente desde Adán y Eva? De hecho, muchos cristianos también se asustan cuando les hablan, por ejemplo, de teorías como la del Big Bang y dicen, qué terrible y no sé cómo defenderme, o por un reportaje en Discovery Channel y todo. Y bueno, por si no sabían, la teoría del Big Bang es una teoría creacionista que escribió un astrofísico belga que se llama Georges Lemaire y lo hizo para demostrar la fe directamente, para demostrar cómo fueron las cosas. Y él era además un sacerdote católico. Entonces, pero si tú no tienes la capacidad de poder responder a estas dudas y tú no tienes la capacidad y mucho menos tus hijos, va a venir alguien y les va a mostrar lo contrario y toda su fe le va a sacar una parte del naipe y se les va a caer toda su fe. ¿Por qué? Porque no está basada en algo, un fundamento más sólido, simplemente está basado porque la Biblia lo dice. Y el punto de lo que la Biblia dice es algo también a revisar, porque no se trata de la Biblia, sino de las personas que usan la Biblia para decir, la Biblia lo dice sin el mero cuidado de estudiar precisamente por qué lo dice la Biblia. Y ese es el punto que quiero mostrarles. Así que, ¿qué vas a hacer si tu fe no soporta el cuestionamiento, el escrutinio? Otra cosa, que algunos sí logran defender su fe, pero lo hacen en modo discusión. Entonces, haciendo eso, mi pregunta es, haciendo eso, ¿llevaste a muchas personas a Cristo? O más bien los alejaste porque en medio de tu defensa perdiste la cabeza y te terminaste mostrándote como un fanático en vez de una persona que está representando a Jesús. De hecho, ¿crees tú que la teología es la mejor manera de evangelizar? Probablemente no. Sirve la teología, pero no para evangelizar. Y lamentablemente el responder a todo, la Biblia lo dice, no ayuda a que las personas aprendan acerca de lo que sí la Biblia dice y para qué lo dice. Y eso hace que la fe se vuelva
débil y por esa razón muchas personas se han alejado porque llegaron dudas a sus dudas y no supieron cómo defenderse. Eso hace una fe frágil por falta de un fundamento correcto. Yo creo que esta versión del cristianismo es el eslabón más débil de nuestra fe hoy y de la siguiente generación. Esto es lo más débil que existe hoy. Por eso que es importante reformular cuál es el fundamento de la fe. Y entiendan esto. Si a nuestros niños les enseñamos todo que la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, eso no les va a ayudar a preguntarse por qué la Biblia lo dice. Y repito, no me malentiendan. Yo creo lo que la Biblia dice, pero pienso que no es suficiente porque la Biblia tiene un fundamento por el cual fue escrita. Y quiero ponerles un ejemplo de cómo puede suceder esto y cómo pueden usar la Biblia fuera de contexto para invalidar la fe y si no estás preparado puede afectarte bastante. Por ejemplo, ¿usted mataría o permitiría que maten a tu hijo por ser rebelde o desobediente? ¿Lo harías? Lo más seguro es que no. A no ser que empiece a pensar en las pataletas que hace, bueno, por ahí lo piensas, pero no, bajo ningún motivo tú permitirías que alguien mate a tu hijo por ser desobediente, ¿no? Y si la Biblia te ordena hacerlo, o tú lo harías porque la Biblia lo dice. Miremos esto y miremos lo siguiente. Dice así, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a sus padres ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, y no estoy hablando de su hijo, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, o sea, los sabios, las personas de mayor edad ahí o los preparados, y dirán los padres a los ancianos, miren esto, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Y esto está en Deuteronomio y esto está en la Biblia. La Biblia lo dice. ¿Lo harías porque la Biblia lo dice? O sea que la Biblia dice que si tu hijo es rebelde, debes llevarlo ante otras personas para que lo maten. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando lees algo como esto? La Biblia dice. ¿Dejarías de creer en la Biblia simplemente porque dice esto? ¿O qué pasa si alguien te expone esto y te dice, pero es que mira, o un profesor a tu hijo le muestra, pero mira lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa si a nuestros hijos en la universidad le muestran versículos como esto y él no sabe qué responder porque no sabe el contexto del cual fue escrito esto? Por eso que el fundamento o fundamentar la fe simplemente porque la Biblia lo dice no es fuerte, es débil. Y probablemente tú no sabes qué responder, tu hijo tampoco sabrá qué responder. Entonces, es importante que tú puedas entender cuál es el fundamento del por qué la Biblia dice esto. Y entender cuál es el contexto. Mira, la Biblia es maravillosa. A mí me encanta estudiarla, la leo, me emociono. Veo tantas historias, tantas cosas maravillosas, pero la Biblia necesita ser llevada a un contexto correcto de la época, de los tiempos, de los pactos, de las promesas que hay en ella. Y debe ser leída en un contexto correcto. Pero porque ella está fundamentada en algo. Como estos versículos son los que le muestran a tus hijos, a los nuevos creyentes, a las personas que no saben cómo defender y hacen que su fe tambalee. Pero esto no debería ser así porque nuestra fe no está basada en lo que eso dice, está basada en algo mucho más fuerte que es eso. Nuestra fe no está basada en enseñanzas religiosas ni en lo que la Biblia dice. Porque lo usan, las personas usan la Biblia para decir eso, pero no está basado en eso. Creemos en la veracidad de las Escrituras, pero
Pero la misma Biblia está basada en algo más poderoso que simplemente lo que dice, está basada en algo más potente. Entonces nos preguntamos, ¿en qué está basada nuestra fe? Si no es lo que nos enseñaron y en lo que la Biblia dice. Nuestra fe está basada en una evidencia histórica que existió hace más y hubo más de 500 personas, testigos que vieron esto y afirmaron principalmente lo siguiente, que Jesús realmente existió y de eso no hay dudas, que Jesús fue asesinado por crucifixión, de eso no hay duda. Y por último, que Jesús resucitó de la muerte a los 3 días. Eso es lo que fundamenta nuestra fe y se los voy a mostrar en 3 escenas. Se los pudiera mostrar en muchas más, pero les voy a mostrar 3 escenas donde está fundamentado y lo importante que era el fundamento principal acerca de la resurrección. Y se los voy a mostrar en estas 3 escenas. Escena número 1, el sustituto de Judas. Vamos a revisar lo siguiente. Judas, todos sabemos, fue quien traicionó a Jesús y luego él se suicida, se ahorca. Hay un par de versiones que parecen contradicciones, pero no son, pero no vamos a tocar ese punto ahora. Judas ya no está entre los 12, así que había que buscar un sustituto de Judas. Y empiezan a ver cuáles son las cosas que debería tener un discípulo, un nuevo discípulo o el representante de Judas para poder encajar dentro de los 12. Entonces, llegan a un punto y Pedro, quien durante estas 3 escenas que les voy a mostrar, él tiene un protagonismo principal en esto y esta es la primera parte donde él interviene y dice lo siguiente. Esto fue luego de la resurrección, esto fueron 6 semanas después de que Jesús haya muerto y resucitado. 6 semanas después viene esta reunión y comienzan a buscar este sustituto. Y miren cómo lo que dice Pedro, dice así: por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. ¿Qué está diciendo? O sea, mira, el requisito principal para que podamos elegir a uno de nosotros, a uno para que esté entre los 12, es que sea testigo de la resurrección. Fíjese lo que sigue diciendo: uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. O sea, el requisito principal era alguien que fuera testigo de todas estas cosas, principalmente de la resurrección. Era muy importante. ¿Por qué? Porque la fe iba a estar basada en esto, en la resurrección. Por lo tanto, necesitamos testigos fidedignos. Y por esa razón, 2000 años siguen confirmando esto, porque habían testigos de la resurrección. Sigamos viendo la segunda escena. La segunda escena habla acerca del día de la inauguración de la iglesia. Esto estaba en el libro de Hechos. Ahora vamos al capítulo 2 de Hechos. Son 29, así que vayan teniendo paciencia. Pedro nuevamente interviene en esto, pero quiero mostrarles primero. Voy a contarles el contexto. Habían pasado esas 6 semanas, ya habían elegido al sustituto, Matías, habían elegido al sustituto de Judas. Su requisito principal era la resurrección, así que ya estaban ahí. Jesús les había dicho que se mantuvieran en Jerusalén y el día donde se celebraba una de las fiestas judías, que era el día donde se le había entregado la ley, ese día se celebraba, así que había mucha gente que venía de diferentes lugares, venían a Jerusalén y mucha gente se reunía ahí. Así que los discípulos permanecían ahí en Jerusalén y esperando ese día. De pronto llega un punto donde que se le llama el día de Pentecostés, donde llega el Espíritu Santo y ellos son llenos del Espíritu Santo, y en ese momento comienzan ellos a hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas, y comienzan a hablar, y todos los que estaban ahí empezaron a entender en sus propios dialectos, en sus propios idiomas, empiezan a entender cómo estos hombres hablaban y alababan a Dios, y ellos empiezan a entender eso. Y resulta que no es que esta gente, era un milagro que Dios hizo ahí, porque no es que esta gente hablaba todos sus idiomas. Lo que pasa es que ellos, al ser influenciados por el Espíritu Santo, comienzan a hablar y otras personas empiezan a entender lo que ellos decían de diferentes maneras. Y eso fue un milagro tremendo. Cuando ocurre esto, la gente, algunos empezaron así como:
¡wow! ¡Qué tremendo! Y otros como que empezaron a dudar, ¿y qué le pasa a estos tipos? Entonces Pedro toma la palabra y hace esta afirmación. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, hablando fuerte: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Ok, mire, todo esto que están viendo, yo quiero contarles qué es lo que está pasando. Pero primero, trata de explicar otra cosa que algunos ya estaban pensando. Dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes, porque algunos habían estado diciendo, mira, estos están medio borrachos y todo. Y fíjate cómo lo explica, ¿por qué no están borrachos? Porque apenas son las 9 de la mañana, así que ven, a esta hora no se emborrachan, quizás después de las 12 se emborracharán, pero a las 9 de la mañana no, y si están de vacaciones, pero no, a esta hora no están borrachos, no están borrachos. Sigue explicando, sigue hablando después y dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. O sea, Jesús había estado 3 años haciendo este tipo de cosas y Dios lo acreditó para hacerlo. Como bien lo sabe, este fue entregado según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. O sea, la voluntad de Dios se había determinado en esto para que ocurriese lo que ocurrió. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Vamos, este es Pedro. Este es Pedro. Pedro es el mismo Pedro que 6 semanas antes, en el arresto de Jesús y posterior crucifixión, él lo había negado 3 veces y estaba escondido por temor a los judíos y por temor a los romanos y que lo vayan a matar y terminar viviendo lo mismo que estaba viviendo su maestro. Este hombre que se acobardó y se escondió, como quizás tú y yo lo hubiésemos hecho, este hombre se para enfrente de miles de personas y comienza a hablarles y les dice directamente, ustedes lo mataron. Ustedes lo entregaron para ser crucificado. Mira la valentía. Algo había ocurrido en ese momento. No solo eran testigos de la fe, algo Dios había puesto en sus corazones ahora y les dio una valentía tremenda. Así que, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo ese dominio, a Jesús. Y miren lo que dice ahora. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Y eso mostraba que había testigos oculares, que era muy importante la presencia de ellos en ese lugar porque estaban atestiguando el fundamento de la fe. Jesús es el fundador de la fe, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Por eso Pablo lo dijo, sin resurrección esto no vale nada. Nada. ¿Por qué? Porque todo se determinaba acerca de los testigos oculares de la resurrección. Y era muy importante, y esa es la segunda escena. Tercera escena, la sanidad de un paralítico. Estaba también Pedro como protagonista de estos mensajes, de estas 3 escenas. Pedro iba caminando con Juan, estaban camino al templo y de pronto en una de las puertas que se llama La Hermosa había un paralítico que acostumbraba a pararse en esa puerta o a ponerse ahí y pedía limosna y nosotros lo vemos incluso en las iglesias, de pronto vemos al típico, la persona, y hay mucha gente que va y frecuenta esos lugares, ve a ciertas personas. Bueno, este paralítico lo conocían todos porque tenía más de 30 años. Yendo ahí, parándose en la puerta de La Hermosa para pedir limosna. En un momento le pide algo a Pedro y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, así que párate. Y lo hace levantarse y ese hombre empieza a caminar y empieza a dar saltos y empieza a alabar a Dios. Y esto generó una tremenda conmoción en todo el pueblo y en todas las personas. Y esa información llegó a oídos de los fariseos, de los maestros de la ley y de todas estas personas que estaban a cargo del templo. Y les llamó la atención. Entonces arrestaron a Pedro y a Juan y los encarcelaron y los amenazaron que no debían poder hablar más acerca de esto. Y él dice lo siguiente, en parte de ese discurso, dice así:
Pedro habla y dice, el Dios de Abraham, y él está hablando a estos líderes judíos, así que les empieza a hablar en su idioma, en su manera de entender. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y le empieza a explicar quién era Jesús y por qué ellos hacían lo que hacían. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilatos, aunque éste le había decidido soltarlo. Recuerden, Pilato dijo, yo me lavo las manos, son ustedes los que están pidiendo la muerte, etc. Entonces, nuevamente tenemos a Pedro envalentonado, ya no con el pueblo, sino ahora con las autoridades. Aquellos que él le tenía miedo, ahora empieza a decirle, y él estaba encarcelado. Y él empieza a decirles, ustedes fueron los que hicieron esto. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Recuerdan, Barrabás, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros, volvemos al mismo punto, somos testigos. Había algo, el ser testigo de la resurrección marcaba un fundamento principal en sus vidas. Y mira todo lo que hacían. Bueno, los amenazaron y le dijeron que no volvieran a poder hacer algo en el nombre de ese Jesús. Los amenazaron, pero todo esto generó mucha conmoción. Ellos siguieron, por supuesto, enseñando. Luego los vuelven a arrestar, los vuelven a tener a todos ahí atrapados y empiezan a amedrentarlos mucho más. Así que llegan incluso y los castigan y los empiezan a golpear. De hecho, les dan un duro castigo para que ellos sepan lo que significa. Y el duro castigo era duro, eran azotes de verdad. Recuerden los de Jesús, de ese tipo de azotes, los azotan para que ellos no lo vuelvan a hacer. De hecho, en un momento los tienen ahí, ya encarcelados algunos y todo, y interviene un hombre que se llama Gamaliel, que era parte del Sanedrín, de este grupo de fariseos y de personas que determinaban eso, y él habla y hace una intervención solamente con el grupo de ellos y les dice, mira, fíjate, ya hemos visto este tipo de cosas y no les dura mucho. Hemos visto a fanáticos decir que eran el Mesías y mira, esto no les dura mucho. Así que déjenlos. Si esto no es de Dios, no va a durar nada. Pero si es de Dios, ojo que nosotros estemos peleando contra Dios. Y ese comentario persuadió a los judíos que estaban ahí y decidieron soltarlos, pero como les había dicho, ellos fueron azotados también y golpeados como escarmiento, ¿no? Y miren lo que pasa después. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir las afrentas por causa del nombre. ¿De quién? De Jesús. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Mesías. Miren este tremendo impacto en la vida de cada uno de esas personas, de cada uno de esos discípulos y de todos esos 500, más de 500 personas que vieron a Jesús morir y luego lo vieron resucitar. Ese es el fundamento de nuestra fe. Jesús es el fundador de la fe cristiana. Y la resurrección es el fundamento de nuestra fe. No es lo que nos enseñaron simplemente porque alguien nos lo dijo y nunca pudimos cuestionar ni preguntar nada. No es porque la Biblia lo dice, porque la Biblia tiene mucho que decir, pero hay personas que usaron la Biblia para manipular las masas y porque la Biblia lo dice, usted obedezca y no pregunte. No es así. Nuestra fe no está fundada en estas dos cosas tan débiles que han hecho que hoy día muchos cristianos se alejen de la iglesia, muchas personas se alejen de Dios. Nuestra fe no está fundada en eso, ni en los cuestionamientos, ni en versículos como los que les mostré. Nuestra fe no está basada en eso, nuestra fe está basada y fundamentada en un evento que cambió la historia de la humanidad, un evento que inspiró un libro que es la Biblia, que hoy nosotros podemos conocer lo que pasó gracias a estos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir estas maravillosas escrituras
en el contexto adecuado del cual debemos aprender a leerlo. Así que, ¿en qué está basada nuestra fe? Nuestra fe, el cristianismo, está basado en Jesús, su fundador, y la resurrección, el fundamento. En eso, el cristianismo está basado en eso. Esa es la roca firme de nuestra fe, Jesús y su resurrección. Y esto es muy importante. Desde ahí nos agarramos y todo lo demás lo podemos aprender. Así que tu hijo no tiene que aprender toda la Biblia, ojalá lo haga, pero no tiene que aprender toda la Biblia ni prepararse para pelear contra otros que argumenten que la fe no existe o que Dios no existe. No necesita eso, ni que le pongan versículos como estos para que ellos duden de la fe, porque su fe no está basada en eso. Su fe está basada en la resurrección de Jesús. Y para eso hay más de 500 personas que atestiguaron. Ese es el fundamento del cristianismo. Ahora, si le preguntamos a Pedro, dado que vimos estas 3 escenas acerca de Pedro, y si nos reuniéramos varios y le preguntáramos, Pedro, ¿en qué está basada tu fe? Y cada uno contara por qué está basada tu fe, entonces a lo mejor nosotros diríamos, mira, mi fe está basada en que yo lo leía, en que yo lo vi, es que yo tuve una experiencia, y cada uno contaría a lo mejor por qué está basada nuestra fe. A lo mejor hay personas que son contrarias a la fe y darían argumentos científicos del por qué no existió esto, por qué esto es mentira, o quizá usarían algunos de estos versículos para atacar o para decir por qué no creen, ¿no? Y le preguntáramos a Pedro eso, Pedro, pero ¿en qué está basada tu fe? ¿Qué piensa de esto? Y probablemente Pedro nos respondería algo así, mira, yo no sé de ciencias. Yo no tengo idea, yo no fui a la universidad, así que no tengo idea de lo que están hablando ustedes, ni por qué Jesús lo que vivió en la cruz y todos estos argumentos que ustedes tienen, o por la experiencia que ustedes, yo no sé, no sé nada de eso. Yo lo único que les puedo decir y en qué está basada mi fe y mi fundamento de mi fe es que yo seguí por 3 años a un hombre el cual amé, él me amó y nos hicimos amigos. Cuando fue arrestado, tuve tanto miedo que lo negué. Él fue muerto. Él murió. Mi amigo murió y creímos que todo esto se había acabado. Pero a los 3 días, yo estaba desayunando con él en la playa. Yo no entiendo qué argumentos tengan ustedes, nos diría Pedro. Pero yo sé que mi amigo murió. Y a los 3 días desayunaba con él. A mí pueden explicarme lo que quieran, pero ese es mi fundamento. Yo lo vi resucitar. Él estaba muerto y luego yo desayuné con él en la playa. Díganme lo que quieran, pero esa es mi fe. Entonces, la fe de Pedro está basada en Jesús y su resurrección. Ahora, mi fe está basada en Jesús y su resurrección. Ahora, yo no lo vi como lo vio Pedro, pero yo creo en los relatos históricos de más de 500 personas que lo vieron morir y resucitar. Y creo, en esta parte, creo, por supuesto, en lo que está escrito, en la importancia de esos testigos oculares acerca de la resurrección, porque eso ayudó a que nuestra fe permanezca fundada en una roca firme que es Jesús y la resurrección por más de 2000 años. Esos testimonios que están, gracias a Dios, los tenemos escritos en el Nuevo Testamento, en este caso en la Biblia, ayudan a que nuestra fe sea mucho más fuerte. Pero yo creo en esos testimonios. Yo creo en la resurrección. Y ni hablar de las experiencias que yo he tenido por la fe. He tenido desde el momento que Jesús se hizo parte en mi vida. Y que yo tuve un antes y un después. Pero para fundamentar mi fe, yo creo en la resurrección. Eso es lo que fundamenta mi fe. Y eso es lo que hace que yo crea y que esté dispuesto a creer y a enseñar a otros acerca del fundamento de mi fe. El cristianismo está basado en la fe, en Jesús y en su resurrección. Pedro basa su fe en Jesús y la resurrección. Yo baso mi fe en Jesús y en la resurrección.
No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Llegamos al final, terminamos por el día de hoy, no sin antes pedirte que nos ayudes compartiendo este mensaje por cualquiera de tus redes sociales. Seguramente hay más personas que como tú encontrarán esta enseñanza significativa para su vida. Conviértete en un canal de bienestar para los demás. A todos los que desean hacer sus aportes económicos les dejamos un número telefónico donde podremos guiarles. No olvides tu grupo de vida en la semana.
Y si no eres parte de uno, comunícate con nosotros que te ubicaremos en el mejor grupo para ti. Nos vemos la próxima semana a seguir descansando el día de hoy y disfrutar de una buena película en familia. Adiós.